¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto en saludarlos. En una jornada que es la tercera de esta muestra tan particular que están llevando adelante la Sociedad Rural de Victoria y la Sociedad Rural de Nogoyá. En estos días, en estos más de 15 días, en donde hemos tenido ya dos encuentros y vamos por el tercero hoy, nos ha servido a todos para ir sacando algunas conclusiones respecto de esta temática, de este matiz, de esta forma de llevar adelante una exposición, y creo que es dable poner en el tapete en estos días y a esta hora que estamos frente, lo decíamos en la primera noche y lo repetimos ahora, frente a un hecho histórico, pero también que entre todos vayamos viendo que hay una nueva forma de acercarnos al conocimiento, ¿no? Históricamente hemos tenido las instituciones que se acercaban al campo a hablar con los productores, hemos tenido a los productores acercándose a exposiciones, a encuentros, a charlas, a congresos, donde también accedían al conocimiento, ¿no? Hoy, esta Sociedad Rural de Victoria y esta Sociedad Rural de Nogoyá, en este trabajo conjunto que están llevando adelante, también están inaugurando esta nueva forma de trasladar conocimientos, de trasladar conceptos, de trasladar proyecciones, que es lo que hemos venido haciendo y que hoy también tendrá un momento culmine importante. Creo que lo interesante de marcar hoy es que vamos a estar hablando de economía. Y cuando decimos que estamos hablando de economía, estamos hablando de esto que enmarca a un montón de matices que hacen a un país, incluido lo productivo del campo, que es a donde estamos apuntando especialmente, pero que tiene un montón de matices. Y todos ellos seguramente serán abarcados por quien hoy viene a halagarnos con su presencia en esta jornada. Pero también están aquellos que viabilizan la posibilidad de poder tener estas personalidades con nosotros y con ustedes. Nos estamos refiriendo a nuestros amigos de COPAR. Hace más de 50 años asumimos el compromiso de acompañar al productor agropecuario siguiendo los lineamientos, desde la siembra, la cosecha, hasta el posicionamiento en el mercado. Entendemos la importancia del campo como generadora de futuro. Por eso, estamos para acompañarte. COPAR, una empresa pujante en el desarrollo agronómico. Presencias en Aranguren, Casa Central, Victoria, Nogoyá y Don Cristóbal. Nogoyá y Victoria, como parte de una región, que empiezan a entrelazarse, a mezclarse, a encontrarse en una nueva región. Esta es la idea que se está trabajando desde esta exposición Ganadera 2020 de Victoria Nogoyá. Y en estos encuentros, hoy corresponde presentar al prestigioso economista Carlos Sellaro, que es licenciado en Economía, es asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina, miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María, consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria, proyectos de inversión, negocios alternativos para exportación. Su abordaje de hoy es sobre el título de una de sus últimas publicaciones, que es La economía argentina, de dónde venimos y hacia dónde vamos, todo un escenario de variables para desarrollar. Así que, sin más preámbulo, saludamos al economista, al licenciado Carlos Sellaro, que ya lo tenemos allí también para poder saludarlo, para poder recibirlo y para poder decirle lo congratulado y halagado que estamos de que esté con nosotros. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenido. Gracias por estar allí y con mucho gusto lo estamos escuchando a partir de este momento. Bueno, en realidad vamos a abordar un tema de análisis de coyuntura y el título de lo que vamos a desarrollar es Perspectivas de la economía argentina y los mercados agropecuarios. Es hablar de coyuntura económica, de lo que pensamos que va a ocurrir en los próximos meses. Tal vez alguien que nos esté escuchando pensará que es muy ambicioso lo que estamos planteando porque
Es cierto que estamos en un contexto de muchísima incertidumbre, de mucha incertidumbre a nivel internacional. Pensemos el coronavirus volviendo en Europa, en los Estados Unidos y complicando muchas cosas. Y por supuesto mucha incertidumbre a nivel de la economía argentina, lo cual ya es un clásico, ¿no es cierto?, para quienes vivimos en este país. Y por supuesto que también tengo que decir que frente a semejante nivel de incertidumbre externa e interna, yo tengo que decir que no tengo la bola de cristal. Pero en realidad sí creo que tenemos suficientes elementos de análisis, como decimos en economía, para abordar el probable comportamiento de algunas variables que hacen a la toma de decisiones que cualquier empresario tiene que plantearse en los próximos meses, porque más allá de la incertidumbre, todas las personas que están participando, empresarios de esta reunión, en los próximos meses tienen que tomar decisiones. Y las decisiones deben ser tomadas, se supone, con el menor margen de error posible, ¿no es cierto? Así que el objetivo de esta conferencia es aportar elementos de análisis que permitan ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones o las menos malas, para decirlo así, a lo largo de los próximos meses. Vamos a subir a la pantalla para compartir unos gráficos con los cuales vamos a empezar la disertación. Así que vamos a empezar mirando primero lo internacional. ¿Qué pasa en Chicago? ¿Cómo estamos viendo los mercados mundiales? ¿Qué pensamos que va a pasar con los commodities? Y después de eso vamos a pasar a mirar el desempeño de la economía argentina para mirar algunas variables que son importantes, decíamos, desde el punto de vista empresario. ¿Qué pensamos que va a pasar con el dólar en el mercado oficial de cambios? ¿Qué pensamos que va a pasar con la inflación, con los costos de producción, con las tasas de interés, con la presión impositiva, con la inflación? Y una vez que pongamos ese combo de elementos, vamos a pasar a evaluar con esos aspectos, digamos, qué pensamos que va a pasar en el mercado de granos, qué pensamos que va a pasar con las carnes, qué pensamos que va a pasar con los lácteos, qué pensamos, bueno, es la conformación empresaria de quienes en general están participando de esta reunión a nivel regional. Así que arrancamos mirando la cuestión internacional y empezamos mirando esta imagen que expresa las proyecciones de la OCDE, un organismo internacional muy importante, con respecto al desempeño que van a tener las economías el año que viene. Vamos a decir que esta proyección de la OCDE en realidad tiene 3 meses, de tal manera que alguien podría decir, y mirá, con todo lo que está pasando con el coronavirus en Europa y en los Estados Unidos, medio que eso ya quedó atrás y estas proyecciones tal vez eran demasiado optimistas y la economía mundial tiene problemas. Bueno, vamos a decir que más allá de la preocupación que por supuesto genera el retorno en Europa del coronavirus, lo mismo que en los Estados Unidos, estamos suponiendo que la economía mundial va a avanzar. Es decir, que no podemos esperar que vayamos a tener los problemas que tuvimos en el mundo en abril, en mayo, cuando terminaron cerrados todos los puertos del sudeste asiático. Es decir, pensamos que eso no tiene un retorno de esa magnitud, a pesar de que efectivamente hay que tener una visión discreta sobre el desempeño de la economía mundial hacia adelante. Pero me quiero trasladar en este punto a la lectura del precio de los commodities. Lo que tenemos aquí en la imagen es un índice, se llama el índice CRB, se calcula en Londres todos los días, desde hace más de 60 años, y mide el comportamiento promedio de unos 25 commodities o materias primas de todo el mundo, donde están, entonces en este gráfico están mezclados, llamémosle así en promedio, los precios de los granos, harinas y aceites, junto con los metales, el petróleo, el oro, la leche en polvo, etcétera, todo metido en el mismo gráfico en promedio, digamos. Y el gráfico nos muestra entonces cómo los precios, algunos de Chicago, otros de Londres, otros de Rotterdam, fueron bajando, como ustedes ven, a lo largo de los primeros meses del año, en el marco de la pandemia a nivel global, en el marco de los puertos cerrados en el sudeste de Asia, lo cual impactó fuertemente, particularmente los puertos chinos, cómo los precios alcanzaron un piso entre abril y mayo, y cómo a partir de junio empezó un proceso progresivo de recuperación de los precios de los commodities. Ustedes mirando el gráfico dirán, pero medio que se amesetaron en los últimos 2 o 3 meses. Sí, el proceso se fue atenuando. Algunos de ustedes dirán, Carlos, pero la soja siguió subiendo. Bueno, ya vamos a ver el caso particular de la soja. Pero dijimos que acá estamos mezclando el promedio de 25 productos.
La lectura que tenemos mirando esto hacia adelante es que a pesar del coronavirus en Europa, etcétera, etcétera, la economía mundial mirada al próximo año va a seguir en un proceso de recuperación. Va a aparecer la vacuna finalmente y vamos a ir a un proceso de recuperación de la economía mundial que va a seguir acelerando la demanda de materias primas con respecto a este año. Y otro elemento muy importante para mirar el comportamiento de los precios de los commodities, tanto en Chicago o en Londres o en otras plazas del mundo, es que además, en el marco de esta pandemia global, Europa y los Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, han tenido una emisión monetaria tremendamente grande, con lo cual hay una gran liquidez a nivel internacional, y eso expresa que las tasas de interés, por ejemplo, en los Estados Unidos, están cerca de 0%. Y algunos te dirán, ¿qué tiene que ver esto con el precio de la soja? Bueno, en realidad cuando miramos a Chicago, miramos a Londres y la bolsa, etcétera, hay que decir que los precios de los commodities no solamente están influenciados por la oferta y la demanda, llamémosle genuina, sino que participan fondos de inversión y están las operaciones en derivados financieros, etcétera, etcétera. Si estamos mirando un escenario de cara al próximo año, con tasas de interés muy bajas a nivel internacional, con una altísima liquidez, y con un dólar en el mundo, y esto es muy importante, debilitándose frente al resto de las monedas fuertes del mundo, esta es una lectura siempre positiva en relación a los precios de los commodities. Algunos de ustedes dirán, dólar débil, pero acá en la Argentina, no, no. Estamos hablando del dólar en su relación con el resto de las monedas del mundo fuerte. No estamos hablando del dólar en relación al peso argentino ni a la moneda de Tanzania, ¿está bien? Sino su relación con el yen, con el yuan, con el euro, con las principales monedas del mundo. La señal que hay hacia el futuro y hacia el año que viene es que el dólar va a continuar, porque ya lo está haciendo, un proceso de debilitamiento en los mercados globales, con tasas de interés muy bajas, cercanas a cero. Esas son siempre señales, no quiero profundizar en temas técnicos, esas son siempre señales de mejoras en los precios de los commodities. De tal manera que la lectura de los mercados globales al año que viene son recuperación de la economía mundial con respecto a este año tremendo que ha vivido la economía del mundo y precios de los commodities en sentido positivo, digamos. Este es un elemento obviamente también positivo para la Argentina, porque si a la economía mundial le está yendo más o menos bien, a la economía argentina siempre le va bien, más allá de quién la esté gobernando, digamos. Y esto, por supuesto, es una señal que ya vamos a tocar en un ratito, expresando precisamente que tenemos una visión positiva de cara al próximo año sobre el desempeño de la economía mundial y también positiva con respecto al desempeño de los precios de los commodities. Ahora, commodity en general, pero esta es la soja. Esta es la soja en Chicago, donde lo que estamos viendo, obviamente, es una aceleración de precios muy relevantes, una soja arriba ya de $420, que nos está mostrando un desempeño que no existía desde el 2016. Y acá hay que decir que al combo de elementos positivos en relación a los precios de los commodities, en términos generales, a la soja se le suma la incertidumbre climática, que obviamente el petróleo o el cobre o el acero no tienen. Pero la soja, como es un producto obviamente de un ciclo biológico, está sujeta al riesgo climático y el riesgo climático está jugando un rol para explicar por qué la soja ha ido en un proceso de aceleración mayor que el promedio de los precios de los commodities a nivel global. Digamos esto, desde hace 2 meses por lo menos, Chicago está mirando con preocupación el clima en Sudamérica, tanto en Argentina como en Brasil, y particularmente preocupado por Brasil, porque digamos que el impacto de la Niña está jugando un rol en Sudamérica y afectando las expectativas con respecto a la producción de soja, tanto en la Argentina, pero vuelvo sobre esto, particularmente en Brasil. Y en Chicago hay mucha preocupación sobre los rendimientos que pueda tener la cosecha brasilera, que convengamos, ya a esta altura es el principal exportador de soja del mundo. Y acá está la explicación entonces de la aceleración de precios que hemos estado viendo y que se muestra en el gráfico. Esto mismo vale para el maíz, como observamos acá. Aquí tenemos la cotización del maíz en Chicago, y por supuesto que también vemos esta película, aunque fíjense, la comparación de la soja en Chicago es una aceleración de precios que decíamos recién no veíamos desde el 2016. Pero en el caso del maíz,
la aceleración de precios que estamos viendo desde agosto-septiembre está vinculada, obviamente, con la incertidumbre climática en Sudamérica, también con alguna preocupación sobre la producción de maíz en China, donde ha habido algunas inundaciones el último mes en las zonas productoras más importantes y por tanto hay una expectativa de aceleración de las importaciones de parte de China para su producción de proteína animal, pero fíjense que a pesar de eso, los precios no alcanzan el pico de mayo-junio del año pasado en Chicago. ¿Por qué? Porque en realidad en los Estados Unidos hay un nivel de stock superior al que quedaba planteado para la soja, porque no se utilizó una parte importante del maíz en la primera parte de este año para producir etanol en los Estados Unidos, porque las plantas de etanol quedaron cerradas cuando se produjo la baja del precio del petróleo tan significativa. Y esto explica por qué el maíz ha estado en un proceso de aceleración, lo está en este momento, pero no llega a los picos del año pasado en Chicago. Bueno, pero digamos como una primera conclusión que nos sirve para los otros elementos con respecto a lo internacional, que la lectura que tenemos con respecto al año que viene es una lectura optimista sobre el desempeño de la economía mundial, partiendo del colapso casi que tuvo este año en el marco de la pandemia. Y que tenemos una lectura positiva en términos del comportamiento de los precios de los commodities en general y por supuesto también en el caso de las cadenas agroalimentarias, lo cual es una buena noticia, por supuesto, para la toma de decisiones empresarias, más allá de los elementos que vamos a ver después de cobertura, que vamos a mirar al final de la charla para las decisiones que vamos a tomar en los próximos meses. Vamos a dejar por un instante la situación internacional, donde tenemos, como decimos, buenas noticias, para pasar a mirar el desempeño de la economía argentina. Y acá no es que no haya o no buenas noticias, pero digamos que lo que tenemos en la imagen es el desempeño de lo que llamamos el PBI, el nivel de actividad económica del país, que se mide siempre interanualmente. Lo que ustedes ven para el 2020, para este año, esa caída tremenda que ven ahí, de entre el 12 y el 13%, representa, estadísticamente hablando, la peor caída interanual de la historia de la República Argentina. La peor caída interanual de la historia. Y ustedes dirán, bueno, se entiende, es un contexto internacional complicado, todo el mundo está complicado, sí. Todo el mundo está complicado, ha habido un año tremendo en la economía mundial, pero digamos que la pandemia global, que paralizó prácticamente al mundo a lo largo de los primeros meses del año, obviamente que le pegó a la Argentina fuertemente, pero digamos que la Argentina entró a esta crisis global mal parada, mal parada. Porque la economía argentina en febrero de este año no estaba bien. Venía, como ustedes ven, de 2 años de recesión, 2018, 2019, estaba ya en default, de tal manera que en febrero de este año, cuando el mundo se encuentra con este problema global, la Argentina venía por la banquina ya. Y eso expresa entonces que en semejante contexto las consecuencias fueran peores que en otros países del mundo, más allá de los errores y aciertos que haya llevado adelante el actual gobierno a lo largo de estos meses. Ahora, lo que nos importa mirar es la proyección. Y mirando al 2021, lo que tenemos es la hipótesis de un rebote positivo, de un rebote parcial positivo. Es decir, un rebote positivo que está basado en qué argumentación, dirán ustedes. En 2 factores. El primero, el internacional. Una economía global, mundial, que va jugando unas fichas mejores que las que vivió este año, ayuda a la Argentina también a salir adelante con buenos precios de los commodities, con buenos precios de las materias primas. Y el segundo factor es un factor propio de lo interno, de una economía que ha estado paralizada la mayor parte del año y que solo por el hecho de ir saliendo de la pandemia y volviendo a recuperar su actividad productiva, tiene un rebote obvio, digamos, en términos de actividad económica. ¿Qué podría evitar este rebote? ¿Qué podría evitar este rebote parcial? En realidad 2 factores, digamos. El primero, que no tengamos una respuesta en términos de vacunas, por ejemplo, y que cuando venga el otoño del año que viene la Argentina se encuentre con una segunda ola de coronavirus. Bueno, sería tremendo. Vamos a suponer que eso no va a ocurrir, ¿está bien? Vamos a suponer que a lo largo del primer trimestre del año la vacuna está en la Argentina, sea rusa, china, no sé, no importa, en realidad, y podamos de alguna manera enfrentar el otoño y el invierno que viene. Y el segundo factor que podría evitar una recuperación de la economía argentina sería que tuviéramos una crisis de carácter institucional, que no digamos que es imposible, pero digamos que nos parece poco probable. Ahora, hay algo importante para rescatar acá. Estamos pensando en un rebote parcial de la economía argentina, pero no es crecimiento económico el año que viene.
es solamente reactivación, porque lo que mide el famoso PBI, el nivel de actividad económica, es la variación interanual. Entonces, claro, recuperar 5 puntos el año que viene, cuando caímos más de 12 puntos este año, es un rebote parcial. Y digamos lo que expresan como promedio la mayor parte de las consultoras en la Argentina, que dicen que para que la economía argentina recupere el nivel de actividad que tenía en el 2017, el último año positivo, para recuperar ese nivel de actividad van a pasar entre 3 y 4 años en la Argentina. Porque la Argentina como sociedad en su conjunto no va a salir fácil de esto. Más allá de que las cadenas de agroalimentos puedan estar mejor, de que muchas localidades del interior, las cosas están más o menos bien porque estamos vinculados a actividades productivas de cadenas agroalimentarias. Pero para el conjunto del país, la salida de esta crisis no va a ser gratuita. Y está expresando, por supuesto, un combo durísimo, porque estamos hablando tal vez de la peor crisis que haya vivido la economía argentina a lo largo de su historia. Ahora, expresado esto, vamos a empezar a mirar las variables que más nos interesan. Y lo que tenemos aquí en la imagen es un primer elemento vinculado con la inflación que nos importa particularmente. Este es el índice de inflación minorista al consumidor calculado por el INDEC, donde se ve un proceso de aceleración de la inflación. El índice de octubre fue del 3,8% y nuestra impresión, nuestra lectura es que el índice de precios al consumidor que muestra este gráfico se mantuvo a lo largo del primer semestre, sobre todo en un rango relativamente bajo, entre el 1,5% y el 2%, porque había un conjunto de factores que expresaban que la inflación estuviera un tanto reprimida, entre ellos la cuarentena misma, digamos. En la medida en que la economía argentina se va reactivando, va volviendo al proceso productivo, se empiezan a acelerar las presiones de precios, más allá de que hay algunas cosas que son insostenibles, como algunos precios cuidados, como el congelamiento de las tarifas, etcétera, etcétera. La inflación hoy a nivel minorista se sitúa en un rango entre el 3 y el 4%. Y lo que hay que decir como pronóstico de cara al próximo año es que la inflación se va a seguir acelerando y que el año que viene vamos a tener una inflación superior a la de este año. Y tenemos algunos números simplemente como hipótesis. Si la inflación de este año a nivel minorista nos llega a dar en un rango entre el 35 y el 40%, supongamos que sí. Ese 40%, que sería el techo de este año, es el piso para mirar la inflación el año que viene. La mayor parte de las consultoras en la Argentina está considerando que la inflación el año que viene a nivel minorista al consumidor se puede situar entre el 40% de piso y el 60%. Y en promedio se está hablando de un 50%. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que está diciendo el gobierno argentino, y en la presentación del presupuesto nacional se habla de una inflación del 29%. Bueno, no es lo que va a pasar. Vamos a tener una inflación superior el año que viene, ya vamos a ir analizando por qué, y por qué esto nos importa, no como una cuestión anecdótica, sino como una cuestión vinculada a la relación con las tasas de interés en el sistema financiero y también al comportamiento del tipo de cambio, del dólar. Ahora, esta es inflación minorista, pero a nivel mayorista o a nivel de sectores pasan distintas cosas, que muchos de ustedes conocen en su relación con los insumos. Yo a los que están organizando les pido, hay un micrófono abierto que está haciendo algún ruido, por favor, si lo pueden silenciar. Bueno, esto que tenemos acá, por ejemplo, es el comportamiento de los insumos de la construcción en Villa María, en Córdoba, donde yo estoy hablando, comparando mayo con octubre. Y fíjense el comportamiento de los precios de la industria de la construcción. Tenemos subas que van del 20%, otras que pasan al 50%. En realidad, esto es lo que está pasando a nivel mayorista. La imagen que veíamos recién era minorista, pero a nivel mayorista pasan otras cosas, como las que se ven en este gráfico, que muestran además el nivel de dispersión. Porque no es que yo voy a tomar un índice de la construcción y digo que los precios suben al 30 o al 40%. Cada producto tiene un comportamiento distinto. ¿Qué está vinculado a qué? Si hay un mercado oligopólico, si hay monopolio, si hay jugadores que están sentados arriba del stock. Así hay un montón de factores que juegan en este proceso y muestran un fuerte nivel de dispersión que inevitablemente es lo que vamos a seguir viendo. Y por supuesto que ahí también juega un rol el tema de las importaciones.
donde el gobierno argentino, por supuesto, está aplicando una serie de restricciones al ingreso de productos que tienen que ver con un criterio de racionamiento de divisas de parte del gobierno argentino, pero también tienen que ver con una negociación que el gobierno argentino ha tenido con la Unión Industrial Argentina, a través de la cual la Unión Industrial Argentina permanentemente le envía al gobierno argentino listados de productos donde le recomienda que frene el ingreso de esos productos porque compiten con empresas nacionales. Y esto es un tema obvio para mirar, porque acá hay un combo complejo, digamos, en términos de las restricciones que genera el gobierno argentino por su cuenta sobre algunos productos y a su vez una negociación obvia con la Unión Industrial Argentina que presiona al gobierno argentino para que no entren determinados productos que compiten con la industria nacional. De tal manera que cuando estamos mirando el faltante de algunas producciones, de algunos insumos, ayer tenía una reunión con empresarios del sector en La Pampa, por ejemplo, y me manifestaban las dificultades que tienen para encontrar alambre, para hacer alambrado directamente. Bueno, acá hay un combo de elementos que tienen que ver con las restricciones del gobierno argentino, que tienen que ver con la Unión Industrial y que tienen que ver también con procesos globales. Una reunión la semana pasada con industriales del plástico en Córdoba y un problema central del polipropileno, por ejemplo, y en realidad el polipropileno está faltando en todo el mundo porque tiene que ver con un problema del proceso mismo de la pandemia a nivel global, de tal manera que la industria del plástico en Argentina no encuentra polipropileno, pero tampoco la encuentra una industria en Estados Unidos o uno en Francia. De tal manera que es compleja la trama. Pero digamos que todos estos elementos que estamos analizando aquí expresan también por qué la aceleración de la inflación es inevitable. Y por eso estamos mirando una inflación el año que viene superior a la que estamos visualizando para el 2020. Y esos elementos nos importan centralmente para mirar lo que va a pasar con el dólar en la Argentina. Y acá entramos a una parte neurálgica, digamos, de este comentario, porque por supuesto que el tema del dólar es una pieza central de análisis para evaluar la rentabilidad del sector agropecuario. El gobierno argentino dice que el actual tipo de cambio real es competitivo. Usted miente. Bueno, no lo dice solamente el gobierno argentino. Lo dice la Unión Industrial Argentina. Ustedes dirán, bueno, claro, porque son amigos. Lo dice también el Fondo Monetario Internacional. Que el tipo actual es competitivo. ¿De qué tipo de cambio estamos hablando? Al cual se definen las exportaciones y las importaciones. El mercado oficial de cambios. La estrategia del gobierno argentino es, y del Banco Central, básicamente, por supuesto, es mover la cotización nominal del dólar en sintonía con la inflación. ¿Usted eso es lo que va a hacer? No, eso es lo que viene haciendo desde enero. Es lo que viene haciendo desde enero. Mueve la cotización en el mercado oficial de cambios más o menos, no es matemático esto, más o menos en sintonía con la inflación. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico que está acá, que yo quiero que se interprete bien? Este gráfico no mide el valor nominal del dólar, la cotización de 84, 85 pesos esta semana. Este gráfico mide la relación del peso argentino con el dólar, pero considerando la inflación. Por eso es un índice. Ahí arriba dice base 17 del 12 del 2015, 100. Por lo tanto, lo que está puesto en esta abscisa no son valores nominales del dólar, sino valores de ese índice. Por eso dice tipo de cambio real. Si yo estuviera midiendo la cotización del dólar, ahí diría tipo de cambio nominal. Es real porque está midiendo la comparación con la inflación. Para cualquiera que mire este gráfico, debería quedar en claro por qué el gobierno argentino dice que no hay atraso cambiario. Porque yo puedo decir, atraso cambiario había en el 2016, acá se ve, 2017, con Mauricio Macri, atraso cambiario había en el 2015, con Kicillof y Cristina Fernández, pero este tipo de cambio que vemos hoy acá al final del gráfico no parece un tipo de cambio atrasado, mirado en términos reales. Y la línea de puntos suspensivos me expresa lo que sería la película de los próximos meses. ¿Cuál es la lectura? Que el Banco Central de la República Argentina va a continuar, va a seguir jugando el partido de ir subiendo la cotización en el mercado oficial de cambios en sintonía con la inflación. Si el mes que viene la inflación es del 4%,
Y por lo tanto el dólar en el mercado oficial de cambio sube el 4%, en este gráfico la línea es horizontal. ¿Por qué? Porque el dólar habría subido en la misma proporción que la inflación y por lo tanto sería constante en términos reales. Ahora, va a continuar el cepo y otras restricciones sobre la demanda de divisas, sin lugar a dudas. Ahora, frente a esto, dos definiciones. ¿Cabe esperar una aceleración en la cotización del tipo de cambio oficial? La respuesta es sí. La respuesta es sí porque lo que se acelera es la inflación. Y lo que el gobierno argentino hace es ir moviendo la cotización nominal en función de esa inflación que se acelera. Ahora, ¿cabe esperar un golpe devaluatorio, un fuerte golpe devaluatorio en algún momento del próximo mes, el que sigue y el que sigue? Y nuestra posición es no. Ustedes no, pero no es que se van a quedar sin dólares antes de fin de año. El Banco Central tiene una serie de ventanas, no quiero profundizar en este tema, en todo caso lo hacemos en el debate, a las cuales recurrir para hacerse de divisas con las cuales sostener la actual posición, digamos, la que quiere llevar adelante. Puede vender las reservas de oro, puede habilitar el swap con China, puede pedirle adicionalmente al Fondo Monetario Internacional, puede usar los llamados derechos especiales de giro. No quiero ponerme finito con este tema, pero digamos que el Banco Central tiene una serie de ventanas a las cuales recurrir para evitar un golpe devaluatorio. Y la posición del ministro Guzmán es la de sostener esta situación hasta el segundo trimestre del año que viene, a una manera de puente, digamos, hasta que el mismo sistema cambiario más o menos equilibre la situación del mercado. Después vamos a volver sobre esto. Pero yo quiero volver sobre esta posición en términos de pronóstico. Y nos va a servir para mirar soja después. El que está esperando un inminente golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios se está equivocando. Eso no va a ocurrir. Lo que vamos a ver es una aceleración del tipo de cambio en sintonía con la pauta inflacionaria. Este gráfico ya lo vimos y ahora vemos este, que nos muestra en realidad la brutal diferencia en relación al mercado oficial de cambios y al contado con liquidación. En este punto, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en estas últimas semanas o por qué pensemos hace 20 días atrás, 30 días atrás, veíamos el blue en 195 pesos, el contado con liquidación en 180, valores tremendamente elevados, y mirando este gráfico que vemos aquí recién, acá está la cotización oficial, esto es un índice también, no son valores nominales. La que está aquí en la línea naranjadita es la cotización oficial y el azul es el contado con liquidación, un valor bursátil, ¿no es cierto? La brecha inmensa, en realidad, era una brecha que tenía que ver con la incertidumbre y mostraba valores altísimos. El contado con liquidación o el dólar blue, en términos reales, no nominales, era tal vez el dólar más alto de la historia de la República Argentina. Solo comparable con la cotización del dólar en la Argentina en la época de Alfonsín, en 1989. Un dólar altísimo. Y por supuesto un dólar altísimo que nos parecía fuera de equilibrio. Ahora, en este punto, perdón, alguien está hablando ahí. Hay un micrófono abierto entre los que están organizando. Les pido, por favor, si lo pueden silenciar. Decíamos esto. La cotización entonces del contado con liquidación o del dólar blue planteaban una brecha extremadamente amplia que estaba fuera del concepto que podríamos llamarle equilibrio. Ahora, en este punto recuerdo que un colega hace 3 semanas atrás me decía, sí, Carlos, el contado con liquidación está altísimo, el blue también está altísimo, pero ¿cuánto vale un bote en la cubierta del Titanic? Y la metáfora era pertinente, porque me remite al hecho de decir, bueno, en condiciones extremas, de altísima incertidumbre o de mucho riesgo, ¿estoy dispuesto a pagar por algo más de lo que vale? Y la respuesta sería sí, ¿no es cierto? El bote en el Titanic. Ahora, eso remite a una racionalidad en el análisis. La de decir, bueno, entonces el contado con liquidación y el blue, estábamos dispuestos a pagarlo más de lo que valía. Y la respuesta es sí. Entonces la pregunta no es en realidad si el dólar blue o el contado con liquidación estaban en un valor razonable, que obviamente no lo estaban, sino en realidad la pregunta era, y sigue siendo, y no lo vamos a responder acá, al menos en este momento, si estábamos en la cubierta del Titanic o no. Ahora,
no voy a responder eso ahora, si estamos en la cubierta del Titanic o no. Lo que sí me interesa es considerar y explicar por qué se descomprimieron el contado con liquidación desde hace 15, 20 días para acá. Y por qué encontraron un nuevo equilibrio. La primera razón, dice ahí, oferta de bonos que ajustan por el tipo de cambio. Y esto me interesa por algo que vamos a comentar después en un ratito, digamos, que es lo siguiente. El ministro Guzmán detectó hace un mes atrás que el contado con liquidación estaba teniendo una fuerte presión de demanda de parte de algunos fondos de inversión internacionales que habían ingresado en la época de Macri y habían quedado acorralados ya en la época de Macri, y que habían decidido en los últimos meses irse de la Argentina como fuera, y entonces estaban presionando el contado con liquidación saliendo de cualquier manera. Cuando el ministro Guzmán detectó eso, los llamó a una reunión por Zoom. Entre esos fondos de inversión estaba Templeton, el fondo de inversión más prestigioso del mundo, que reconocía haber perdido en la Argentina 1.700 millones de dólares desde que había ingresado en el 2017. Ahora, en ese punto que les dijo Guzmán a esos fondos de inversión en esa reunión por Zoom, les dijo, ustedes están saliendo, tuvieron muchas pérdidas, están saliendo asumiendo más pérdidas porque el contado con liquidación es costoso. Les proponemos que se queden hasta el año que viene y les vamos a ofrecer un bono en pesos, pero que ajusta no por una tasa de interés, sino por la variación del dólar en el mercado oficial de cambios, lo que se llama un bono dólar linked. Para sorpresa de muchos, los fondos de inversión aceptaron la propuesta del ministro Guzmán. Y por lo tanto, en la primera licitación que se hizo hace más de 20 días, esa licitación fue muy exitosa, precisamente porque los fondos de inversión tomaron esa posición. Eso descomprimió el contado con liquidación, hizo bajar la cotización fuertemente en pocos días. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué bajó el blue entonces? Y el blue bajó por un proceso de arbitraje, así le llamamos técnicamente en economía. Ustedes dirán, ¿qué arbitraje de qué? De que en realidad cuando algunos jugadores fuertes, no el chiquitaje, sino algunos jugadores fuertes, vieron que la cotización del contado con liquidación bajaba a 160, que fue la primera baja sustancial que tuvieron, en realidad salieron a vender dólares en el blue a 190. Ustedes dirán, no, pará, le dirán ustedes, vamos, saliste a vender dólares y no es un chiquitaje, quiere decir salió a vender dólares en el mercado marginal negro y para pasarse al blanco del contado con liquidación. Sí, porque en realidad habían entrado al negro del blue varios meses atrás, así que lo que hicieron fue compensar eso de entrada y de salida, de tal manera que es poco probable que la AFIP los pueda detectar. Entonces se produjo un proceso de arbitraje con el cual el que salió a vender arriba de 190 dólares en el blue terminó pasándose al contado con liquidación a 160 y en un día le ganó 30 pesos por dólar. Bueno, este es uno de los factores centrales por los cuales hubo un nuevo escenario de contado con liquidación y de blue, sumado a, dice, aumento del costo financiero para las empresas. Lo otro que detectó el Banco Central particularmente era que había empresas de cierta envergadura que en el marco del primer semestre del año habían recibido créditos en pesos al 24%, porque eran los créditos subsidiados, y se había pasado el contado con liquidación con esa plata. Entonces dijeron, no, basta. ¿Cómo resolvieron eso? Aumentando los pases o los rindes a los bancos para que depositaran su dinero en el Banco Central. Ustedes dirán, se está poniendo complejo este análisis. Digamos que los bancos prefirieron prestarle más plata al Banco Central y le aumentaron en pocos días el 50% el costo financiero a las empresas en lo que se llama los descuentos en cuenta corriente y el canje de cheques. Con lo cual un montón de empresas se encontró con que se les subió el costo financiero y no tuvieron espalda para seguir jugando al contado con liquidación. Usted dirá, bueno, está bien, más allá de todo lo que estás diciendo, ¿qué es lo que suponemos que va a ocurrir de aquí en adelante, digamos? Con respecto al dólar oficial, que es lo que nos importa centralmente, digamos que la lectura es la que dijimos recién. El dólar va a ir subiendo en sintonía con el índice de inflación. ¿Qué es lo que muestra el ROFEX? Estas son las posiciones del ROFEX en Rosario, miradas a futuro, y ustedes pueden tomar cobertura sobre estas posiciones. Fíjense lo que muestran. Bueno, muestran lo que el mercado está pensando que va a ocurrir con la cotización del dólar en los próximos meses en el mercado oficial de cambio, que es en el cual se miden las operaciones de comercio exterior. ¿Qué va a pasar con la brecha entre el blue y el contado con liquidación?
La expectativa del ministro Guzmán es que la brecha con el contado con liquidación y el dólar oficial se sitúe entre un 50 y un 60%. ¿Lo puede conseguir? Digamos que no es imposible, pero no del todo probable. No del todo probable. Pero digamos que el Banco Central tiene algunas herramientas, como las que hemos mencionado, para intentar jugar ese partido. Entonces, la probabilidad de que pueda conseguirse ese objetivo a mí me parece que no es tan factible, pero no la descartaría absolutamente. Ahora, ¿qué pasa con el blue? Y lo que hay que decir es que la brecha entre el blue y el dólar oficial es absolutamente impredecible, porque no depende solamente de variables macroeconómicas, sino que depende de variables extraeconómicas que están vinculadas a las expectativas de la gente, al temor, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que la brecha va a seguir siendo muy grande, porque va a seguir estando el cepo en una sociedad donde la pauta cultural de ahorro está basada en dólares. Ahora hay gente por ahí que me dice, Carlos, la brecha entre el blue y el dólar oficial que está en el 100%, ¿a vos te parece que va a estar como en marzo? Bueno, si yo supiera eso sería Gardel, digamos. En realidad yo no puedo predecir de cuánto va a ser la brecha entre el blue y el dólar oficial dentro de 3, 4 meses. Y no creo que nadie seriamente lo pueda decir. Lo que sí está claro que va a seguir siendo muy grande y que la probabilidad de que el Banco Central pueda actuar con respecto a esa brecha del blue es nula. Es decir, no existe la probabilidad de actuar ahí. El Banco Central puede jugar tratando de bajar la brecha del contado con liquidación, pero no del blue, que es un mercado además muy chico y bastante impredecible y muy volátil, como muchos de ustedes han visto a lo largo de los últimos 20 días. Ahora, con esos elementos pasamos a mirar qué expectativa tenemos sobre determinados negocios. Lo que tenemos aquí son las posiciones de la soja. Pensemos en un disponible en $355, más o menos, y una posición mayo en torno a los $300. Estamos hablando de una diferencia de $50 para abajo. Cuando uno mira este gráfico y se encuentra con un productor en Córdoba, en Santa Fe, que sigue sentado arriba del Ciro Bolsa, la pregunta sería, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Porque si alguien mirando este gráfico, que son los precios que dice el mercado pone estos precios, y yo tengo a mayo una baja de $50, la pregunta a un productor que no vendió la soja es, ¿qué estás esperando? Y acá uno puede encontrar dos respuestas fundamentalmente en términos racionales. Un productor que me diga, y yo estoy esperando el golpe devaluatorio. Estoy esperando que el dólar, igual de 85 pesos, base a 150. Bueno, el que está esperando el golpe devaluatorio en los próximos 2, 3, 4, 5 meses, nosotros decimos, se está equivocando. Se está equivocando. Y está asumiendo el riesgo de un quebranto de $50 por tonelada. Ahora, hay otra respuesta que me puede dar alguien y decirme, Carlos, lo que pasa es que está bien, yo entiendo, tal vez no va a haber un golpe devaluatorio, pero ¿qué hago con los pesos? Porque voy a salir a vender soja y me van a dar pesos. ¿Qué hago con los pesos en este contexto? Y acá la recomendación es, el que salga a vender y tenga pesos de una manera significativa, la recomendación es pasarse, igual que le hacemos la recomendación a las cooperativas y a los acopiadores, que se pasen a esta herramienta que mencionábamos recién, que son los bonos del gobierno argentino que ajustan por dólar linked. Es decir, van a seguir estando en pesos, pero posicionados en una evolución del tipo de cambio. Y me parece que esa es la mejor opción para tomar cobertura frente al escenario de los próximos meses. Algunos te verán, sí, pero a lo mejor y si toda la producción brasilera queda quemada por la niña, bueno, es otra historia, digamos. Pero en realidad el mercado me está dando esta imagen. Esta es la imagen del mercado en la Argentina según los valores del MACBA. De tal manera que lo que tengo para mirar es esto. Y por supuesto que acá hay también recomendaciones para las cooperativas, para los acopiadores, porque ustedes saben, por supuesto, el negocio del acopio dejó de existir hace mucho tiempo en términos de comisiones, y el negocio de los acopiadores es un negocio financiero en realidad. Porque un acopiador lo que hace habitualmente es venderle la producción de soja al productor sin pedirle permiso entre octubre y noviembre y comprarse a futuro, a mayo en el futuro. El tema es que en este momento también ese jugador me dice, pero ¿y qué hago con la plata? ¿Qué hago con la plata en pesos? Bueno,
lo que hay que hacer es tomar la cobertura planteada por estos bonos que se licitan cada 15 días y que tienen un mercado secundario. No quiero profundizar en esto, pero en todo caso vamos, en el marco del debate posterior, a analizarlo o a debatirlo, digamos. Esto es trigo. Y en el caso del trigo, yo creo que hay que mirar con atención algunos elementos importantes de lo que está pasando en la Argentina. Ustedes ven ahí la posición de enero en $222, un preciazo. ¿Hay incertidumbre internacional? Sí la hay, porque hay dudas sobre la producción rusa, y la producción rusa no es cualquier producción, porque es el principal exportador del mundo, pero la mayor incertidumbre sobre el trigo, y ustedes lo saben, la tenemos adentro de la Argentina. Porque la mayor parte del trigo en la región central del país está detonado. El trigo en Córdoba es un desastre, digamos, en términos de rendimiento, en términos, por supuesto, también de calidades. Muchos productores en Córdoba, en Santa Fe, directamente metieron los animales dentro del lote o hicieron picado. Estamos hablando de un golpe fuerte sobre la producción. La Bolsa de Rosario está hablando de 17 millones de toneladas, la producción nacional, cuando hace algunos meses hablábamos de 21 millones de toneladas. Pero digamos que hay una diferencia importante a considerar. Y es que el trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires está bien, está en buenas condiciones. Y es el trigo histórico de la Argentina, ¿no es cierto? Charlando el otro día con un exportador, me decía, ahí es probable que la exportación de trigo a la Argentina el año que viene salga de Bahía Blanca, no de Rosario. Y que en realidad tengamos que en la región central del país haya una fuerte disputa por el trigo de parte de los molinos harineros, que es lo que ya estamos empezando a ver. Yo tuve anteayer una reunión con empresarios en La Pampa, en la zona de Quemú Quemú, y me dijeron, nos cayó un molino santafesino comprando trigo para el año que viene. Bueno, sí, los molinos están muy preocupados en Santa Fe, probablemente en Entre Ríos también, y en Córdoba, y en Santiago del Estero, mirando un escenario complicado para el trigo. Ahora, en este punto, nosotros veníamos recomendando a los productores, pensando en esta imagen, tomar un put trigo enero, diciendo, bueno, no sabemos el daño que hay, no lo tenemos muy bien relevado, y si en Rusia se confirman algunas cosas, el precio puede subir más. Tomemos un put trigo enero, era la recomendación que teníamos. Pero claro, un trigo enero vale fortunas, para empezar diciendo eso, la prima. Pero además de eso, es posible que el gobierno argentino se plantee algún nivel de intervención sobre esto en los primeros meses del año que viene. Ustedes dirán, ¿y por qué? Y bueno, porque si hay un problema en la región central y el precio va a subir mucho, puede haber alguna intervención. Ustedes dirán, ¿qué pensás? ¿Que van a subir las retenciones? No. Lo que pienso es que puede haber alguna negociación entre el gobierno argentino y los exportadores de trigo para llegar a un acuerdo de combinación de exportación y mercado interno. No estoy imaginando demasiado porque en realidad es lo que hicieron a comienzos de este año. El gobierno argentino negoció con los exportadores a comienzos de este año y equilibraron las cargas sobre el mercado interno y el internacional sin comentarle demasiado a los productores. En ese punto tengo poca expectativa de que el precio en el disponible en enero se sitúe muy por arriba de lo que estamos viendo en la imagen. De tal manera que la recomendación ya no es tomar un put, porque no creo que suba demasiado el precio, por más problemas que haya, sino tomar un contrato de futuro y asegurarse ese 222 que está ahí, que está buenísimo, digamos. Para el que tenga trigo, obviamente, va a estar sentado sobre un producto que va a ser deseable, digamos. Ahora, quiero irme sobre carnes para empezar a mirar otros factores y otros elementos del análisis. Lo que tenemos acá en este gráfico es el precio promedio del novillo en Liniers. Y digamos que para pensar cómo vemos el mercado de la carne vacuna de cara al primer semestre del año que viene, hay que mirar elementos del lado de la demanda, por supuesto, y elementos del lado de la oferta. Cuando me pongo a mirar la situación de la demanda, tengo elementos positivos. Las exportaciones se están mejorando, hoy estamos exportando prácticamente el 30% de la carne vacuna. Creo que esto incluso se puede acelerar, voy a hacer un pronóstico audaz. Yo no descartaría que en algún momento del año que viene estemos exportando el 40% de la carne vacuna. Algunos te dirán, Carlos, pará, el gobierno argentino también va a intervenir acá si avanzan demasiado las exportaciones. Y yo digo, no, no va a intervenir. No solamente no está intentando frenar las exportaciones, sino que las quiere estimular. Y lo que va a hacer es bajar las retenciones a las exportaciones de carne vacuna y subir los reintegros. Está generando un acuerdo con los exportadores para trabajar ese mix, pero alentando la exportación. Ustedes dirán, ¿y por qué quiere alentar la exportación? Porque hacen falta divisas.
hacen falta divisas en la Argentina. Y el gobierno argentino es plenamente consciente de eso. De tal manera que del lado de las exportaciones tengo una visión positiva. El mercado mundial el año que viene va a estar más dinámico, más demandado, y eso juega a favor de la parte exportación argentina. Y de parte del consumo interno, tengo una lectura también positiva, aunque muy discreta. Muy discreta. La Argentina perdió poder adquisitivo en los últimos años millones de personas. De tal manera que no hay ninguna magia del lado de la demanda interna de cara al año que viene. Pero sí la percepción de que si salimos de la cuarentena y la economía argentina vuelve a funcionar el año que viene, y funcionarán los restaurantes, las parrilladas, las reuniones familiares, ¿y eso qué representa, dirán ustedes? Y tal vez un 10% de demanda adicional. De tal manera que desde el lado de la demanda tenemos una visión optimista, discretamente optimista. Ahora, desde el lado de la oferta hay mucha preocupación. Como ustedes saben, los filoteros están perdiendo plata, claramente, digamos, en toda la Argentina no hay un filotero que pueda ganar plata, todos están perdiendo bastante plata, y en ese contexto, por supuesto, los feedlots están disminuyendo el nivel de reposición. Están disminuyendo el nivel de reposición. No quiero caer en el extremo de que los feedlots se están vaciando, pero lo que sí está claro es que el nivel de reposición está disminuyendo. Y lo otro tiene que ver con una hipótesis de la niña. Si seguimos viendo una niña, sobre todo en la región central del país, nos vamos a encontrar también con productores desprendiéndose de animales. Desprendiéndose de animales porque las pasturas no son adecuadas. Hoy tuve una reunión con grupos de productores en Santiago del Estero diciéndome que se están desprendiendo de los animales porque es imposible sostenerlos a campo con la situación de las pasturas. Esto está generando un aumento de la oferta que presiona sobre el mercado, pero además va a poner en riesgo, no lo sé, va a poner en riesgo los niveles de preñez. La verdad no lo sé, porque me excede, digamos, como economista, la lectura de la situación de los animales y qué va a ocurrir en el proceso biológico, pero sí me queda claro que desde el lado de la oferta, mirando el primer semestre del año que viene, uno ve problemas. Y esos problemas pueden afectar los precios, por supuesto, en este caso, para arriba, por supuesto, para arriba. En el caso de que nos encontremos con una demanda que empieza a traccionar un poco más y con un problema de oferta, tanto del lado de los feedloteros, que no están reponiendo adecuadamente, como del lado de los productores a campo, que se están encontrando en muchos lugares con serios problemas para sostener la calidad de la hacienda. Y quiero ir sobre un detalle o sobre un tema que me preocupa también con respecto al tema lácteo, que este gráfico mide el precio, ¿no es cierto?, promedio de la leche en polvo. Siempre decimos, como punto de referencia, que el punto de inflexión para que la exportación de leche en polvo sea rentable, sea atractivo, ese punto de inflexión son los $3.000, donde estamos ahora. Ha estado obviamente en valores más bajos en la primera mitad del año, pero en realidad tenemos una lectura positiva de cara al año que viene. Es decir, pensamos que el precio puede incluso subir un poco más de los $3.000, es un dato positivo como aliento a la exportación de leche en polvo. Del mercado interno no esperamos mayor cosa, porque no vemos un cambio significativo, pero la mayor preocupación, yo particularmente la tengo en la foto de estos meses. ¿Por qué? Porque hace un rato hablábamos de la inflación. Hablamos de la inflación. Y la inflación está impactando en los costos de todos los sectores industriales, incluyendo, por supuesto, también al sector industrial lácteo. Y los industriales lácteos se están encontrando con que los costos le están subiendo proporcionalmente más que la capacidad que tienen para trasladar ese costo a un aumento de precio. Es decir, los industriales se están encontrando que los costos le están subiendo, pero no pueden trasladar eso al precio del queso para mandar a la góndola a un supermercado, porque el poder adquisitivo de la sociedad no lo permite. Con lo cual el margen de rentabilidad está reduciendo. No quiero caer en el extremo de mostrar los números de Mastellone, ¿no es cierto?, que perdió en el tercer trimestre de este año 1.700 millones de pesos, porque hay mucha diferencia entre el sector lácteo industrial. Pero digamos que el margen de rentabilidad evidentemente está cayendo en la coyuntura actual. Y por supuesto que el segmento industrial con un problema de rentabilidad le está trasladando eso al resto de los eslabones y particularmente a los productores. La semana pasada tuve una reunión importante en un evento, digamos, como este que ustedes tienen hoy acá, en Córdoba, en Ucacha, parte de la cuenca láctea de Villa María,
Y por supuesto que los productores lácteos, además de este problemita, para decirlo de alguna manera, que también está vinculado con las pasturas con problemas y también está vinculado con el aumento del precio del maíz, tienen un problema adicional en esta coyuntura. Y el problema adicional es la soja en Chicago arriba de $400, ¿no es cierto? Porque un productor lácteo tiene que salir a competir alquilando lotes para hacer pasturas, pero pagando el alquiler en valor soja. Y está claro que ese costo de oportunidad es durísimo en este contexto, donde los productores lácteos se enfrentan a un combo de problemas, entre los cuales también está el problema de una soja atractiva en términos de precio, que remite a la competencia por los lotes de los campos a valores que son ruinosos para la rentabilidad que en la foto está mostrando el sector lácteo. Desgraciadamente, esta es la imagen que tenemos de lo que está ocurriendo. Y con esto cerramos la presentación y empezamos el debate, si les parece, para intercambiar consideraciones con respecto a lo que está ocurriendo. No sé cómo estamos, si estamos en imagen. Sí, Carlos. Están llegando algunas preguntas para compartir en este debate al que usted nos invita. Una de ellas dice, ¿cómo ve la presión impositiva? Son cosas que usted ha estado hablando, pero por ahí vale la pena refrendarlos, ¿no? ¿Cómo ve la presión impositiva? ¿Habrá aumento de retenciones? Yo no percibo un aumento en las retenciones a las exportaciones, pero creo que no hay que tener expectativas con respecto a una baja de la presión impositiva. El gobierno argentino ha anunciado, ¿no es cierto?, que va a presentar un proyecto de reforma impositiva, pero quiero partir desde una anécdota. Y la anécdota es la reunión que hace un mes tuvieron los industriales con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. En este momento están en Argentina los funcionarios del Fondo Monetario negociando con el gobierno argentino, pero hace un mes atrás hicieron una visita, digamos, de sobrevuelo y se juntaron no solamente con el gobierno, sino que se juntaron con los industriales, con la CGT, etcétera, etcétera. En esa reunión, los industriales le plantearon a los funcionarios del Fondo Monetario lo que el sector empresarial habitualmente suele decir. La presión impositiva es altísima, tenemos serios problemas, hace falta bajar la presión impositiva y este es un camino que hay que recorrer. Los funcionarios del Fondo Monetario escuchaban en silencio, esto lo digo de alguien que estuvo presente en la reunión, escuchaban en silencio a los empresarios y cuando terminaron de hablar los empresarios, uno de los funcionarios del Fondo Monetario dijo, miren, nosotros creemos que en la Argentina en los próximos 2 años hay que subir por lo menos 2 puntos la presión impositiva. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó a esos muchachos? Y quieren cobrar. Quieren cobrar. Y por supuesto la visión de los acreedores, entre los cuales está el Fondo Monetario, es que el gobierno argentino tiene que equilibrar sus cuentas y que para eso tiene que ajustar el gasto público, pero también recaudar más. Es posición del Fondo Monetario Internacional, que quiere más presión impositiva en la Argentina para poder cobrar. ¿Ustedes dónde está escrito esto? En ningún lado. Pero es lo que piensa el Fondo Monetario. Ahora, por eso interpreto, o quiero interpretar, intuir, que cuando el gobierno argentino, Carlos Heller, ¿no es cierto?, presentó el proyecto del impuesto a la riqueza en abril y estuvo bollando ese proyecto todos estos meses sin tratamiento, y resulta que ahora, en estas semanas, le dan boleo para aprobarlo, ya media aprobación en la Cámara de Diputados y pasa al Senado. Yo digo, eso tiene la venia y la aprobación del Fondo Monetario. Y en realidad el ministro Guzmán se ha animado a reactivar eso porque del Fondo Monetario le están haciendo así con el pulgar. ¿De qué estoy seguro, digamos? ¿Cuánto puede subir la presión impositiva? No mucho más. Por eso el Fondo Monetario dice 2 puntos. Tal vez el impuesto a bienes personales, no lo sé. Detalles. Ahora, de lo que estoy seguro es que la presión impositiva no va a bajar. Ni el año que viene, ni el que sigue. De todas maneras, creo que no hay que esperar sorpresas o novedades del lado de las retenciones a las exportaciones. Si hay novedades, va a estar del lado de bienes personales, va a estar del lado de impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera. No va a haber, a ver, para poder entenderlo también en la micro, ¿no? Es decir, no va a haber cambio en la presión impositiva con un poder adquisitivo deprimido también de la gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y además estamos en un contexto donde yo no tengo expectativas
de que asalariados y jubilados, por ejemplo, recuperen parte del poder adquisitivo que perdieron 3 años atrás, digamos. Si un jubilado que perdió parte de su poder adquisitivo en el 2018, perdió adicionalmente parte de su poder adquisitivo en el 2019 y vuelve a perder parte de su poder adquisitivo en el 2020. Si alguien cree que el año que viene con alguna política mágica, digamos, va a recuperar el poder adquisitivo que perdió, y el que crea eso puede creer en los Reyes Magos. En realidad, por más voluntad política que tenga este gobierno de recuperar el poder adquisitivo de los salarios o el poder adquisitivo de los jubilados, la magia no existe en economía. Y por supuesto que eso nos remite a una visión estructural sobre los problemas del país y también sobre los aspectos del mercado, ¿no es cierto? Porque yo acabo de terminar hace 20 días un proyecto de inversión, y lo tiro como ejemplo porque me parece interesante, de una planta para un grupo de productores en Río Cuarto, de una planta de molienda seca de maíz, una planta de polentas en realidad. Está preparada para exportación y va a estar preparada para el mercado interno. Ahora, en el mercado interno hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque el mercado interno de las polentas, hace 4 años atrás, tenía un ciclo estacional muy marcado. Los argentinos comían polenta en invierno. Bueno, desde hace 2 años para acá, el ciclo estacional se estabilizó. Hay gente que come polenta en enero. ¿Y por qué? ¿Y por qué no tiene plata para otra cosa? Entonces, en realidad, está claro que este proceso de deterioro del poder adquisitivo de millones de personas no es un tema relevante para alguien que está en el complejo sojero, pero sí es relevante para quien está en el sector lácteo y para quien está en otros segmentos que están obviamente vinculados al mercado interno. Cuando decíamos recién la posibilidad de que la industria láctea pueda transferir a precio en góndola el aumento de los costos de producción, no existe. Y no existe porque el poder adquisitivo de millones de personas no da para que le aumenten el precio de los quesos, ¿no? Y esto es parte de una realidad que se traslada al año que viene porque es un problema ya estructural de la economía argentina. Carlos, usted decía recién el rebote del 2021. Está bien, quedó claro que es rebote, que no es reactivación, que no es crecimiento, es rebote. ¿Y después? Es reactivación, no crecimiento. Es reactivación, no crecimiento. ¿Y qué hay que hacer para después? Porque uno dice, bueno, vamos a tener esto que es un veranito, ¿y después? No, no es un veranito. Es una salida progresiva desde el sótano. Es una salida progresiva desde el sótano, que puede persistir por 2 o 3 años. En realidad va a depender también del contexto internacional. Yo no soy muy pesimista acá, soy más bien optimista. Creo que este rebote del año que viene puede continuar en el 2022 y en el 2023, porque estamos saliendo del fondo del sótano. Hagamos una metáfora. En el 2018 la economía argentina cayó 3 puntos, en el 2019 cayó 3 puntos adicionales y en el 2020 cae 12 puntos, supongamos. Hagamos la metáfora de una escalera. Bajaste 3 escalones en el 2018. Bajaste 3 escalones más en el 2019. Y bajaste 12 escalones más en el 2020. Que el año que viene subas 5 escalones, Claro, es desde el fondo del sótano, ¿está bien? claro. Es desde el fondo del sótano. Y dije hace un rato cuando empezaba, ¿no es cierto? Para que la economía argentina vuelva a estar a nivel del piso del 2017, con todos los escalones que bajó, tiene que aumentar la actividad económica 4 o 5% en los próximos 3 años hasta el 2024. ¿Qué perspectivas cambiarias hay respecto del dólar para el 2021? Preguntan. Esta que decíamos recién, el dólar en el mercado oficial de cambios, lo más probable es que vaya subiendo en sintonía con la inflación. Hablando del dólar en el mercado oficial de cambio, no estoy hablando del contado con liquidación ni del LU. El dólar, el mercado oficial de cambio, que es al cual se definen todos los negocios del sector sojero, de todos los exportadores, etcétera, etcétera. Veo ese dólar subiendo con la inflación. Y si la expectativa de inflación, como hipótesis, es del 50%, entonces el dólar en el mercado oficial de cambio el año que viene va a subir un 50%. Si la inflación es del 60%, el dólar subirá 60%. Esta es la expectativa que yo tengo con respecto al comportamiento del dólar en el mercado oficial de cambios, porque espero una inflación más alta el año que viene y por lo tanto una pauta devaluatoria superior a la que hemos visto este año. Aceleración del tipo de cambio, no golpe devaluatorio violento, sino un proceso progresivo de acomodación, de acomodamiento del valor del dólar. ¿Por qué no puede haber un golpe devaluatorio, un golpe de mercado? Porque para que haya un golpe de mercado, tiene que haber mercado, dicho de la manera más elemental, ¿no?
Para que haya un golpe de mercado tiene que haber mercado. Y a través del cepo, y a través de otro combo de regulaciones, el Banco Central tiene amordazado el mercado de manera tal que puede manejarlo como lo ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses y como lo va a seguir haciendo probablemente en los meses que vienen, por lo menos hasta el segundo trimestre del año que viene, y ahí veremos sobre qué ventana fue manejando el tema de las reservas, y en ese punto estaremos en condiciones de evaluar el margen de maniobra que va a tener el Banco Central en la segunda mitad del año que viene, pero es muy prematuro aún evaluar eso. Lo que sí está claro es cuál es la estrategia que el Banco Central tiene definida, que es la que hemos expresado recién. Otra pregunta que nos llega, ¿hay algún peligro para el plazo fijo en pesos? No, ninguno. A diferencia de lo que teníamos en la convertibilidad, con aquella ley, en realidad que restringía el proceso de emisión de dinero, no hay ningún riesgo sobre los depósitos en pesos en el sistema financiero. Porque por más que pueda haber una corrida, uno nunca puede evitar una corrida bancaria, digamos, en realidad el Banco Central de la República Argentina hoy está en condiciones de dar una respuesta en términos de lo que se llama el prestamista de última instancia, técnicamente, que es salir a cubrir cualquier corrida. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene una máquina para fabricar los billetes. Entonces, en la medida en que, vamos a decirlo medio irónicamente, no hay chance de que pase algo serio ahí, en la medida en que el Banco Central tenga la suficiente cantidad de papel y tinta para dar una respuesta en términos de emisión. Y alguien mira, bueno, pero eso genera inflación. Bueno, si hay una corrida bancaria, lo que menos importa Sí, claro. el tema de la inflación. En realidad, ¿por qué eso no ocurrió en el 2001, 2002? Y si hubo un corralito. Porque el Banco Central estaba impedido de emitir dinero por una restricción legal, que era la convertibilidad, digamos. No lo podía hacer. Hoy sí lo puede hacer porque la ley de convertibilidad no existe. Cuando alguien me está diciendo, y muchos de ustedes seguramente han recibido mails, mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera, tantas veces, seguro que lo han recibido docenas de veces, diciéndole que va a haber una corrida bancaria y que va a haber un corralito en los bancos en peso y que por lo tanto va... Todo eso, perdónenme, es basura. Todo eso es basura. Y por supuesto, algunos de ustedes han escuchado eso en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, le han pasado información de ese tipo todo el tiempo y nunca ocurrió. Comparar al sistema financiero argentino hoy con el de la década del 90 es algo inapropiado. Y no hay condiciones para que exista un corralito en el sistema financiero argentino, en el sistema de depósitos en pesos. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra porque no hay una ley de convertibilidad. Y porque el Banco Central de la República Argentina, mientras tenga una máquina, tinta y papel, puede dar respuesta a una corrida bancaria. Estoy tratando de organizar las preguntas para no irnos de este camino porque hay una pregunta que llegó que va por otro lado. Se habla mucho de dolarizar la economía, Carlos. ¿Qué implica en términos de competitividad en un escenario latinoamericano tan cambiante? Bueno, en realidad las propuestas de dolarizar la economía argentina han dado vuelta muchas veces. Fue un debate en la década del 90, que el propio Cavallo desistió de hacer eso, después de la hiper que se había comido Menem, digamos. Ese tema se volvió a discutir en el 2002, tras la caída de la convertibilidad, hubo propuestas en esa dirección. Es lo que hizo finalmente Ecuador, por ejemplo. Yo no quiero meterme en el terreno de decir si eso está bueno o está malo. A mí no me gustaría que se fuera por ese camino porque quita márgenes de maniobra para aplicar política económica, pero digamos que la probabilidad de que un gobierno argentino en las actuales circunstancias vaya por ese camino, esa probabilidad es nula. Eso no va a ocurrir. Al menos con este gobierno, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué necesita la región centro para dar el salto de calidad que todos queremos? Ir por las cadenas de valor, ir por la industrialización de la producción primaria. Y eso no solo vale para la región centro. Si la Argentina sigue siendo un país que básicamente se destina a nivel mundial a colocar materias primas sin procesar, digamos que estamos destinados a cualquier cosa menos al éxito. Creo que tenemos que poner un empeño fuerte en ir por las cadenas de valor y tratar de penetrar en el mundo con productos con más valor agregado. En Córdoba, en Santa Fe y en parte de Entre Ríos, este último año ha habido algún excedente importante por la rentabilidad agrícola de la campaña pasada. En la década pasada hubo un excedente muy importante que la mayor parte del sector destinó a comprar departamentos en Rosario, en el caso de los santafesinos, o en Córdoba, en el caso de los cordobeses.
Yo siempre digo que si hubiéramos dedicado una cuarta parte del excedente que se generó en los muy buenos años 2003, 2004, 2005, 2006, una cuarta parte, a avanzar en las cadenas de valor, en industrializar la producción primaria, hoy tendríamos otro país. No estamos en la misma situación, pero claramente ha habido excedentes. Esta última campaña, yo mencioné el ejemplo del proyecto del molino de maíz. Terminamos hoy una reunión, antes de esta reunión, una reunión con una gran cooperativa santafesina, que la reunimos en un Zoom con un operador de los Emiratos Árabes para hablar de peleteo de alfalfa para exportación. Nosotros creemos que el camino es ese. Creemos que el camino es avanzar en la articulación de proyectos de inversión que tengan que ver con las cadenas de valor, con industrializar la producción primaria, sobre todo con destino a exportación. Creo que esa es la mejor estrategia que podríamos darnos como región centro o como provincia de Santa Fe, Entre Ríos y de Córdoba. Otra pregunta, ¿qué exige el Fondo Monetario Internacional sobre la reforma laboral? Ese tema está un poquito guardado bajo 7 llaves, porque hagamos un poquito de historia. Cuando el Fondo Monetario negoció con Macri en el 2018, le exigió que equilibrara las cuentas fiscales, pero también le pidió que avanzara en 2 reformas estructurales. Le pidió que avanzara en una reforma laboral y le pidió que avanzara en una reforma del sistema previsional. Fíjense que el tema previsional volvió a estar en la agenda estas últimas semanas y el gobierno argentino está presentando, digamos, una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Ese no es un tema menor porque el 50% del gasto público del gobierno argentino se va en pagar jubilaciones y pensiones. De tal manera que si uno dice, vamos a ajustar la cuenta del gobierno argentino, ajustar la cuenta fiscal, eso no pasa por echar 5 empleados del INTA o no ponerle el combustible a la chata del SENASA. Evidentemente el problema central del gasto público argentino está en el sistema previsional, donde se va el 50% del gasto público. Por eso ese tema, evidentemente, el Fondo Monetario siempre lo pone arriba de la mesa para la discusión, y que el tema haya salido a la luz estas últimas 2 semanas y el gobierno argentino vuelve a poner en el Congreso un proyecto de reforma de la fórmula de ajuste previsional, expresa un planteo del Fondo Monetario. Ahora, el tema de una reforma laboral me parece que es un tema que no va a salir a la luz próximamente, porque este gobierno no está en condiciones políticas, me parece, de ir por un planteo de esa naturaleza, al menos el año que viene. Y convengamos que por una reforma previsional, por una reforma del sistema laboral, de la legislación laboral, que muchos empresarios obviamente aspiraron, convengamos que ni siquiera Macri la hizo. Ni Macri encaró ese tema, porque realmente es poner el dedo en el ventilador, y tampoco creo que lo vaya a hacer este gobierno, y en ese punto interpreto que probablemente el Fondo Monetario pretende ser un poco más discreto, o no plantear eso de una manera rápida. Mi impresión es que no va a haber cambios sustanciales, digamos, en la legislación laboral, al menos en el horizonte del próximo año. Por último, Carlos, entre el Estado, su necesidad de reforma, de empezar a ver cómo gasta lo que tiene que gastar y cómo recauda lo que tiene que recaudar, y el poder adquisitivo de la gente que hablábamos los otros días, que parece que van contrapuestos. ¿Esa pelea puede ahondarse y cómo terminaría? En realidad, el gobierno argentino está situado en un lugar difícil para evaluar las políticas económicas por todo lo que decíamos al comienzo de esta reunión. La economía argentina está viviendo tal vez el peor año de su historia. De tal manera que no es tan fácil articular políticas que dejen conformes a todo el mundo. Yo siempre a veces menciono el ejemplo, digo, de la colcha corta, ¿no? Uno quiere tomar una decisión para taparse la cabeza y está descalzando los pies, ¿no es cierto? Y en realidad, en ese punto, el gobierno argentino, yo digo a esta altura, lo voy a decir irónicamente, frente a la crisis que estamos viviendo, en realidad no está tapado con una colcha corta, está tapado con una bufanda, por así decirlo. De tal manera que el debate hoy en política económica no es cuál es la mejor política a aplicar, sino cuál es la menos mala. Las opciones que tenemos por delante no son, no, mira, esta es la receta que resuelve todos los problemas. En este momento esa receta obviamente no existe. Y lo que tenemos que esperar es un gobierno argentino que va a ir tomando decisiones donde nunca va a estar definiendo entre una decisión buena y una mala,
sino discutiendo cuál es la menos mala. Carlos, agradecerle enormemente y dejarle los últimos minutos para su última reflexión. Bueno, no tengo una reflexión especialmente para hacer, digamos, y tal vez la reflexión más importante para hacer, y quienes me conocen en Entre Ríos y las cooperativas asociadas en CAFER, que desde hace años me ven diciendo siempre lo mismo, digamos, y es que intentemos desde las cooperativas, desde los grupos de productores, avanzar en las cadenas de valor. Si estamos siempre mirando que nuestro negocio es la producción primaria y la producción sin valor agregado, digamos que nos estamos perdiendo una parte importante de la película para nosotros como sector en términos de rentabilidad y también para el entorno de las comunidades en las cuales estamos insertos. Yo digo, tenemos un montón de cosas para discutir de cara hacia el futuro en términos de industrialización de la producción primaria, en términos de cadenas de valor para exportación, que no solamente son una oportunidad de negocios para nuestros productores y para nuestras cooperativas, sino que también son una oportunidad de generación de empleo en muchas de nuestras pequeñas y medianas localidades del interior de la provincia de Entre Ríos, donde por supuesto la necesidad de generar empleo genuino en el sector privado es tan importante. Yo creo que hay que pensar esas cosas y hay que pensar dinámicamente de cómo avanzar en el futuro pensando en esa lectura, por nosotros mismos, por la provincia, por las comunidades y también por el país. Creo que esto es lo que necesitamos pensar para revertir décadas de deterioro de la sociedad argentina. Carlos, muchas gracias. Que termine bien la jornada. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Carlos Sellaro, en un momento muy particular, cuando a veces suceden este tipo de encuentros y cuando uno da con disertaciones de esta calidad, de esta altura, de esta proyección y con un basamento estrictamente científico, nada que tenga que ver con lo intuitivo, uno dice, qué bueno sería si uno pudiera volver a ver esto. Y justamente la invitación que queremos hacerles a todos es que a través del canal de YouTube de la Sociedad Rural de Victoria, donde la empresa 4Q Ideas, que hace posible la parte tecnológica de esta transmisión, alojó las últimas 2 presentaciones anteriores auspiciadas por Cialealta y Mayoco Cereales. También a la brevedad podrán visualizar estos contenidos en las plataformas que dispone la Sociedad Rural de Nogoyá. Así que sin más, los esperamos el miércoles próximo para cerrar este ciclo de conferencias, donde tendremos un referente nacional de la temática cárnica, que es Dardo Chiesa, que con el auspicio de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, dará un pantallazo general de la explotación productiva en nuestro país y las perspectivas regionales. Ya pueden encontrar las 2 primeras charlas. Esperaremos con muchísima ansiedad que los chicos de 4Q Ideas pongan ya también la posibilidad de poder volver a ver y volver a escuchar, como decimos habitualmente en términos camperos, poder rumiar tanto concepto que hoy nos ha estado dando el economista Carlos Sellaro. Muchas gracias. El próximo miércoles estaremos con el placer de poder estar presentando a Dardo Chiesa con el auspicio de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, si Dios quiere. Muy amable. Gracias.